Las suposiciones deberán estar basadas en observaciones con otro sensor, de tal forma de llegar a conclusiones igualmente válidas, extrapolando así los alcances de la realidad sensorial. Por este motivo, tenemos que mejorar el contenido del tema, valga la redundancia. ¿Qué son los sentidos? Los sentidos son el mecanismo fisiológico de la percepción sensorial, los cuales permiten percibir lo que se encuentra a nuestro alrededor, así como determinados estados internos de nuestro organismo. Aunque tradicionalmente se conoce o se habla de 5 sentidos, hoy en día se distinguen muchos más. Aunque los investigadores no se han puesto de acuerdo en cuanto a su número ni a su clasificación. El estudio de los sentidos está a cargo de varias ciencias. Una de las ciencias son las neurociencias, la psicología cognitiva y la fisiología de la percepción. Los seres humanos tenemos 5 sentidos tradicionales y unos adicionales. 1. Sentido de la vista o la visión. Es la capacidad de detectar las ondas electromagnéticas dentro de la luz visible por el ojo y así interpretar por medio del cerebro la imagen como vista. Existen desacuerdos de si constituye 1, 2 o 3 sentidos distintos, dado que diversos receptores son responsables de la percepción del color. Algunos discuten que la percepción de la profundidad también constituye un sentido, pero se conoce que esto es realmente una función sensorial cognitiva derivada de tener visión. 2. Sentido del gusto o del sabor. Es uno de los 2 sentidos químicos del cuerpo. Es bien sabido que existen por lo menos 4 tipos de gusto o receptores de la lengua, y por lo tanto, como es de esperar, son los anatomistas los que discuten si estos constituyen 4 o más sentidos, dado que cada receptor transporta la información a una región ligeramente diferente del cerebro. Los 4 receptores bien conocidos detectaron el dulce, el salado, el amargo y el ácido. Aunque los receptores para dulce y amargo no se han identificado definitivamente, un 5º receptor para una sensación llamada umami fue descrita por primera vez en 1908 y su existencia confirmada en el año 2000. El receptor del umami detecta el aminoácido glutamanato, un sabor encontrado comúnmente en carne y condimentaciones artificiales tales como glutamato monosódico. 3. El sentido del oído o de la audición es el sentido de la percepción de vibraciones del medio que oscile entre 20 y 20.000 en la frecuencia del sonido. El sonido también se puede detectar como vibraciones conducidas a través del cuerpo por el tacto o las frecuencias que están fuera del campo, citado a más bajas y más altas, solamente se detectan de esta manera. El olfato o el olor es otro sentido químico. Es diferente al gusto, en el que hay centenares de receptores olfativos que se unen a una molécula de característica particular, según la teoría actual. En el cerebro, el olfato es procesado por el sistema olfativo. Las neuronas olfativas del receptor de la nariz son diferentes a otras moléculas, ya que las otras moléculas mueren y se regeneran sobre una base regular. Hay que destacar que en los organismos acuáticos no hay gran diferencia entre el gusto y el olfato. Richard Axel y Linda Brooks ganaron el premio Nobel del 2004 en la filosofía y la medicina por su trabajo sobre el olfato, publicado primero en un artículo de 1901 que describió la gran familia de cerca de 1000 genes que codificaban los receptores del olor y cómo los receptores se relacionaban con el cerebro. El sentido del tacto. El sentido del tacto es la percepción de la presión, generalmente sobre la piel, es decir, lo que nosotros tocamos. Por ejemplo, cuando tú tocas o tomas una botella, estás utilizando el sentido del tacto. Los restantes se pueden considerar como tipos de tacto o sensación física del cuerpo. La termorrecepción, el sentido del calor.
es tanto la percepción que tenemos como el calor o como su ausencia, el frío, que puede tomarse como el primer grupo paso de intermedio del calor. Es también el primer grupo de sentidos no identificados específicamente por Aristóteles. Existe un cierto desacuerdo, ya que los termorreceptores de la piel son absolutamente diferentes a los termorreceptores hemostáticos, que proporcionan la regulación de temperaturas interna del cuerpo. Otro sentido que también podemos considerar es el dolor, que es la percepción del dolor. Hay 3 tipos de receptores del dolor que podemos encontrar, que son los cutáneos, que encontramos en la piel, los somáticos, articulaciones, y los huesos, y los viscerales, organismos del cuerpo. Otro que también podemos considerar es el sentido kinestético, que es la percepción del conocimiento del cuerpo o una situación de diferentes partes de nuestro cuerpo. Además, también tenemos otro sentido, que es el sentido del equilibrio. Es la percepción del equilibrio, que se relaciona con 3 cavidades semicirculares que contienen el líquido del oído interno, permitiendo la retención de ejes en el espacio: arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás. Existen varias teorías sobre la percepción sensorial. Una teoría es la percepción directa. Esta teoría considera que la percepción es la captación directa de la información ambiental contenida en un flujo estimular. Es decir, supone que la extracción de información ambiental, que es lo que sucede a nuestro alrededor o en la naturaleza, significativa en sí misma, tiene lugar sin que medie ningún proceso interno. En general, una teoría que se centrase exclusivamente en el estímulo no propondría indiferencia alguna, simplemente propondría considerar que el sistema perceptual se haya preprogramado de modo natural, de forma que determinamos las propiedades del estímulo que darían lugar a ciertos fenómenos perceptivos. Por consiguiente, al hablar del proceso perceptual, nos hallamos ante un problema ajeno de la teoría de la percepción directa, específico en las teorías inferenciales y constructivas de la percepción, las cuales postulan una serie de procesos internos encargados de interpretar los datos sensoriales, a partir de los cuales se constituye el output perceptivo. Serial versus paralelo, respectivo al tipo de conocimiento que tiene lugar en el sistema cognitivo humano. Según los modelos seriales, en los procedimientos que intervienen en la ejecución de tarea cognitiva, por ejemplo, el reconocimiento verbal o visual, que tiene lugar en el modo estrictamente secuencial, en un solo proceso que tiene determinada el tiempo que puede realizarse. Contrariamente, desde los modelos que tienen procedimiento en paralelo, se asume que operan simultáneamente múltiples procesos, así haciéndose posibles, aunque no se sucede esto necesariamente, que ejecutan procesos de hacia atrás hacia adelante, de ningún orden de residencia. El procesamiento guiado conceptualmente o de arriba a abajo es justamente lo contrario del procesamiento guiado por los datos. Mientras que este último comienza con las señales sensoriales y acaba por las interpretaciones, los sistemas guiados conceptualmente van en la dirección opuesta. Esto es en parte de las interpretaciones y expectativas y acaban procesando los detalles o señales sensoriales. Ambas direcciones del procesamiento casi siempre tienen lugar juntas y cada una constituye un análisis total. Se ha de combinar información procedente de la memoria con la información procedente del análisis sensorial. Las dos informaciones son necesarias y ninguna de ellas es suficiente por separado. La distinción es de proceso global versus analítico. La polémica aquí se debate en torno a la cuestión de si percibimos antes del todo
una unidad global o las partes que son unidades locales, y a ellas se alude bajo el rótulo de precedencia global o local. Se considera que existen precedencia tanto sí como a algunas unidades, estas pueden ser globales o locales, que son procesadas antes que otras, o B, las diversas unidades que son globales o locales que son procesadas simultáneamente pero en una proporción más rápida a favor de una u otra que tienen un procesamiento en paralelo. Para poder adquirir conocimiento, primero este conocimiento es adquirido por la percepción sensorial, lo que tocamos, oímos, olemos y vemos. Y luego este conocimiento pasa por la razón, ¿sí? Ya. Como dijo Nicolás Copérnico, saber lo que sabemos y saber lo que no sabemos lo que sabemos. O sea, de lo que nosotros adquirimos diariamente un conocimiento, ir creando un conocimiento verdadero. Y las interrogantes que no tenemos, aclararlas bien. Y finalmente es la razón, ya que ya como entendimos, ponemos en práctica y lo compartimos así para que se transforme en un verdadero conocimiento. También hay el conocimiento no se puede aplicar es peor, el conocimiento que no aplicamos es peor que la ignorancia. Por ejemplo, durante los siglos se quemó a mujeres en una hoguera porque se creían que tenían poderes sobrenaturales, entre los que incluían la habilidad para predecir el destino de una pareja, lo que iba a pasar, para descubrir a los mentirosos, para comunicarse con los animales y descubrir la verdad. En este ejemplo entra la frase de Charles Bukowski que dice: el conocimiento no se sabe aplicar y es peor que la ignorancia. Desde mi punto de vista, yo creo que los que quemaban a las mujeres en una hoguera durante estos siglos no tenían el conocimiento bien claro y no lo sabían aplicar, ya que su ignorancia fue más fuerte para matar a estas mujeres como lo hacía. La percepción sensorial varía tanto en hombres como mujeres según su edad. En un estudio realizado para un programa de televisión se destacó la capacidad de las mujeres para descifrar las señales corporales que hacían los bebés. En el departamento de maternidad de un hospital proyectaron una selección de cortos de 10 segundos de duración de bebés llorando y les pedimos a las madres que viesen los videos sin sonido para que solo pudiesen examinar la información visual. La mayoría de las madres detectaron con rapidez la alta gama de sonidos o las sensaciones que iban de los bebés, que iban desde el hambre hasta el dolor y el cansancio. Se realizó la misma prueba con los padres y lamentablemente hubo un número de desaciertos. El 10% de los padres se creía que solo estaban adivinando lo que les pasaba con los bebés. Muchos de los padres anunciaban de forma triunfal lo que pasaba con el bebé es que quiere ir con su madre. Los hombres tampoco quedaron en un buen lugar cuando se trataba de reconocer el llanto de los bebés. Decidieron realizar la prueba también con los abuelos, para así asegurarse de que el factor de edad no influía en los resultados. Los aciertos de la mayoría de las abuelas se situaban entre el 50 y el 70%, mientras de que muchos abuelos ni siquiera sabían reconocer a sus nietos. Es decir, sí influenciaba el factor edad, ya que cuando las personas son de la tercera edad, a veces se les olvida las situaciones que ya han pasado. Lo que también se llevó a cabo fue un experimento con gemelos, donde descubrimos que la mayoría de abuelos no sabían ni distinguir cuál es cada niño por separado, mientras que los miembros femeninos de la familia acertaban mucho más rápido que los demás miembros masculinos. Las películas en que las vemos que los gemelos se engañan, ya sea por amor o por dinero, en la realidad solo serían posibles si fuesen gemelos. A los hombres se los puede engañar más fácilmente. Ocultamos en una cámara en una habitación donde se encontraban 50 parejas. Por lo general las mujeres que
que entraron a esa habitación pudieron determinar cuáles eran las situaciones que estaba pasando cada pareja. En menos de 10 minutos habían averiguado si la pareja se encontraba bien, si estaban en problemas, si habían discutido problemas similares, por la que las mujeres tenemos una capacidad, una extrema capacidad sensorial que nos permite identificar casi simultáneamente lo que pasaba en cada una de las parejas que se encontraban en aquella habitación. Por contrariedad, los hombres casi nunca acertaron. Era bastante divergente la historia que contaban ellos. Para digamos, alguna pareja se encontraban discutiendo, ellos no lo podían determinar tan rápido la situación que estaban pasando. Los hombres tienen como que un poco más de dificultad para saber por cuál es la situación que está pasando una pareja. Las mujeres, por lo contrario, tenemos un sexto sentido que se llama la intuición, donde podemos determinar cuál es la situación, digamos, cuando somos madres, cuando nuestro hijo, cuando, digamos, alguien de nuestros familiares está pasando por una situación, o una amiga de nosotras, podemos decir ¿qué te pasa? Vuelta, los hombres son como que no se dan cuenta por lo que están pasando. Nuestra interacción con el mundo que nos rodea es tan eficaz y requiere de tan poco esfuerzo que resulta difícil imaginar la cantidad de sentidos que subyace detrás de la experiencia sensorial más sencilla. Existen varios sentidos. Los sentidos internos. Los sentidos tradicionales, como ya los había mencionado, que son la vista, el tacto, el olfato, el gusto y el audio. Y los sentidos exóticos, que son es el mundo desconocido para el hombre. Por ejemplo, imagínese que va en una bicicleta por una tranquila carretera rural. Mientras pedalea, utiliza unos receptores sensitivos localizados en las piernas, que determinan la fuerza exacta que debe tener para mantener la velocidad mientras maneja. En tanto, los órganos del sentido del equilibrio ayudan a mantener la estabilidad mientras va conduciendo la bicicleta. Con la nariz o con el sentido del olfato percibe los diversos olores que hay a su alrededor. Con los ojos completa el paisaje y se orienta hacia dónde debe ir. Cuando se siente cansado o sediento, toma una botella para beber el agua. Esto ahí utiliza el sentido del tacto, ya que coge la botella. También con los oídos se escucha lo que sucede a su alrededor, los diversos sonidos que se producen. Las papilas gustativas también permiten saborear la bebida que toma y en qué temperatura se encuentra, si está fría, helada o está caliente. Las terminaciones nerviosas que hay en la piel, y en particular aquellas que se encuentran alrededor del nacimiento del vello, e informan sobre la fuerza de la brisa o sobre la fuerza del viento que hay a su alrededor. La velocidad a que usted se desplaza también influye. Por si fuera poco, la piel también advierte de la temperatura en la que se encuentra. También otro sentido se encarga de llevar el tiempo. Este es el sentido del tiempo, que dice más o menos cuánto va por la carretera. También algunos sentidos internos lo obligan a comer y a descansar. Como se puede imaginar, la vida es sin lugar a dudas una mágica sinfonía de sentidos. Estudios realizados sobre la sensibilidad de la piel ya demuestran que el ser humano tiene más de 5 sentidos. ¿Cómo es posible? Ciertos procesos que antes se agrupaban dentro del sentido del tacto ahora se consideran sentidos independientes. Por ejemplo, los receptores del dolor responden a estímulos dolorosos de índole mecánica, térmica y química, y son capaces de distinguir entre ellos, mientras que otras terminaciones nerviosas detectan la sensación de picor. Por otro lado,
Se ha demostrado que tenemos al menos dos tipos de receptores sensibles a la presión que se ejerce sobre la piel. Por ejemplo, uno para la presión leve o superficial y otro para la presión profunda. Además, poseemos una gran variedad de sentidos internos. ¿Qué función desempeñan estos? ¿Por qué no se le puede mentir a una mujer? El sexto sentido. Nuestra investigación del lenguaje corporal reveló que en la comunicación cara a cara las señales no verbales eran responsables de entre el 10% al 30% del efecto del mensaje, mientras que los sonidos vocales solo registraron de un 20% a un 30%. Del 7% al 10% restante se debe a las palabras. El óptimo equipo sensor de la mujer detecta y analiza la información y gracias a la extrema rapidez de su cerebro para transmitir información de un hemisferio a otro, es mucho más hábil para integrar y descifrar señales verbales, visuales y de cualquier otro tipo. Esta es la razón de que muchos hombres tengan dificultades para engañar a sus mujeres cara a cara, pero el caso contrario, como saben la mayoría de mujeres, es bastante fácil, ya que el hombre carece de la sensibilidad necesaria para detectar incongruencias entre sus mensajes verbales y corporal. Una mujer no debe temer que la descubran cuando finge un orgasmo. Sin embargo, si un hombre le miente a una mujer, resulta mucho más seguro que lo haga por teléfono, por carta o con las luces apagadas y con una manta por encima de la cabeza. Sentidos internos. Los receptores internos detectaron los estímulos que se generan dentro del cuerpo. Perciben diversas sensaciones como el hambre, la sed, el cansancio, el dolor interno y la necesidad de respirar o de ir al baño. En colaboración con nuestro reloj biológico, estos receptores transmiten la sensación de fatiga al final del día o el síndrome de desfase del horario. De hecho, en vista de que podemos sentir de modo consciente el paso del tiempo, algunos científicos sostienen que dicha capacidad ha de considerarse un sentido aparte. También contamos con el sentido del equilibrio, localizado en el oído interno. La percepción sensorial no es exclusiva en los seres humanos. Los animales también tienen una gran cantidad o variedad de sentidos, entre algunos de ellos realmente asombrosos que nosotros no poseemos. El sexto sentido. El diccionario lo define como la facultad de conocer el conocimiento obtenido, sin recurrir al razonamiento. El sexto sentido es una herramienta más de supervivencia, cuando la facultad para sobrevivir cotidianamente es más precaria. La vida o la muerte de una persona dependería en gran medida de qué tan desarrollado esté este sexto sentido. El sexto sentido, además, es sinónimo de intuición. Tenemos algunas opiniones de varias personas que opinaron acerca de qué es el sexto sentido. ¿Qué es el sexto sentido que tenemos las mujeres? Yo pienso que las mujeres, algunas mujeres tenemos el sexto sentido porque creemos que algunos hombres no son infieles o las mamás cuando creen que les va a pasar algo a sus hijos y algunas mujeres no lo tienen. Ya, muchas gracias. La mujer puede tener es también la intuición, ya que cada uno de nosotros a veces pensamos que alguno de nuestros familiares o alguno ser querido está en algún problema y necesita de nuestra ayuda. ¿Qué es el sexto sentido que tenemos las mujeres? El sentido sexto de la mujer es la intuición que le permite anticiparse a los acontecimientos y evitar y prevenir muchos problemas. Sobre todo este sentido se desarrolla cuando una mujer ya ha sido madre, porque siempre está atento a los peligros y a las situaciones que puedan afectar a sus hijos. Ya, muchas gracias. ¿En qué crees que consiste el sexto sentido? Según nuestra opinión, creemos que el sexto sentido consiste en una especie de intuición que tienen las mujeres como para más o menos adivinar o saber lo que va a pasar. Ejemplo, con su novio, o sea, que tenga otro.